Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Tarde. Espero que estén bien. Están un poco nerviosos, pero andamos bien. Gracias a Dios tuve la oportunidad de llegar a tiempo, de terminar mi trabajo, algo que pocas veces ando corriendo, pero esta vez, gracias a Dios, me dio la oportunidad de terminar a buena hora, de bañarme, una peluqueada y estar aquí con ustedes nuevamente. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarlos a cortar su rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias esta tarde por tu bendición, por permitirnos estar nuevamente en tu palabra, acá en tu casa, para escuchar un poco de tu palabra. Amén. Te pido que no sea yo, sino seas tú quien nos ayude a Amén. comprender esta lectura que tenemos el día de hoy. Te lo pido, te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar con el tema de esta noche, los invito a buscar en Hechos 4. Vamos a estudiar un poco de Hechos 4. Unos días antes de llegar el día, yo estaba pensando, digo, ¿qué será el tema de hoy? ¿Qué me tocará? Estaba pues pensando, digo, tal vez qué nos hace falta en la iglesia, o en mi caso en mí, ¿no? Que algo que nos haga falta. Pues, primeramente, los temas nos llegan a uno primero y ya uno lo entiende y dice, pues, está bien. Si yo tengo este error, puede que otra persona esté pasando por lo mismo. Y un día me desperté porque estuve un sueño y ese sueño me dijo, estamos acá atrás. Y entonces estamos en el departamento y no ver qué hacía y bajamos y estaba el hermano Inés y su hijo Matías y Zenairo y estaba hablando y que me llaman. Y entonces que me llaman y me dicen, mira Saúl, acá está un artículo muy bueno, no sé si lo has visto en la Biblia. Y me decían otras cosas, pero no recuerdo muy bien. Y solo recuerdo que me dijo, mira acá, búscalo, está en Hechos 4:12. Y entonces cuando yo desperté, lo primero que fue abrir mi Biblia y buscar Hechos 4:12, porque no me acordaba qué decía ahí. Y entonces cuando leí, pues dije, bueno, a ver, creo que Dios me ha revelado algo que hable. Entonces pues empecé a estudiar lo que es Hechos. Y vamos a empezar con lo que dice el primer versículo. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que los apóstoles enseñasen al pueblo y anunciasen la resurrección de los muertos cumplida en Jesús. Les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, su número llegó a ser unos 5,000 hombres. Pues como vemos, antes de acá de empezar la historia, estaba hablando que Pedro y Juan estaban hablando, pero en ese tiempo estaban en la fiesta como ahorita, allá en Tepalcingo. Está la fiesta, la feria de Tepalcingo, y aquí era la fiesta de ellos, era el Pentecostés. Es algo, ahora sí que coincidió con el tema, con la fecha que estamos ahora. Pero dice que los echaban, les echaron mano, los metieron a la cárcel. ¿Pero por qué? ¿Por qué los metieron a la cárcel? Si ellos solo hablaban de Dios, ¿cómo podemos ver que gente de la iglesia, personas estudiadas, cómo no estaban de acuerdo con él, de ellos, de hablar de Dios? Ellos habían conocido de Jesús en ese entonces. Vemos cómo personas preparadas, aún así no creían en Dios, no creían que Jesús había sido enviado por Dios, y les echaron a la cárcel porque no querían que la gente se convenciera. Y seguimos con el 5, dice, al día siguiente se juntaron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje sacerdotal. Trajeron a Pedro y a Juan ante ellos, les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos de Israel, ya que se interroga hoy acerca del beneficio hecho a un enfermo en virtud de quien ha sido sanado. Entonces vemos aquí en esta historia que estaba hablando de la persona que había sido sanada, del paralítico que estaba en la sinagoga. Vemos que ellos
decían que por qué hacían eso, que en nombre de quién, porque pues, ellos eran muy celosos conforme a la doctrina, pero lo que a ellos les faltaba era amor. Podían conocer mucho de leyes y cosas escritas de leyes de Moisés, pero ellos no sabían del amor. Lo que Dios vino a mostrarnos a nosotros fue amor, fue ejemplo, fueron hechos. Y acá quiero regresar un poquito para que entendamos un poco de la palabra en el 2:22 al 23 les voy a leer. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno fue varón aprobado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios realizó por medio de él, entre vosotros, como habéis a este entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Vosotros pretendéis y matéis por mano de los inicuos y lo crucificáis. Aquí vemos, no era algo bonito que estaban predicando también los apóstoles. Les estaba diciendo lo que habían hecho, que ellos mismos habían crucificado y matado a Dios, pero sin embargo también decía que Dios había cumplido su palabra, y esto lo dice en el 32, 33 al 36, y dice así: a este Jesús Dios lo resucitó, y de esto todos nosotros hoy somos testigos. Así, exaltado hasta la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Como vemos, acá sigue hablando de la resurrección. No es algo bonito. Tal vez nosotros, cuando hablamos con unas personas y nos dicen algo que está mal, lo tomamos nosotros molesto, ¿no? Porque queremos que a veces nos hablen bonito: mira, una palmadita, no hagas esto, el otro. Pero muchas veces es necesario que a nosotros nos hablen ¿cómo se dice? Nos hablen fuerte, por palabras, para que podamos entender. Porque nos apapachan y parece que nos están consolando. Entonces muchas veces necesitamos algo fuerte, algo que nos despierte, algo que nos haga sentir que verdaderamente estamos mal, que lo que estamos haciendo no está bien, y que Dios pues, no es así. Y necesitamos nosotros como cristianos ser este ejemplo. Ahorita en la semana, platicando con un amigo que es un eléctrico acá de Gobla, estamos platicando, me contó su historia. Él sabe que vengo a la iglesia y todo, él no va, pero me platicó de otro colega igual. Él también es cristiano pentecostés, y dice que le mandó un cliente y llegó el don, pero él le había dicho a mi amigo que se le podía regresar un carro, que él era el pastor de su iglesia, y dice que sí, que llegó y le recibió el carro y todo. Y entonces, como él tenía trabajo, llegó y dice que la persona llegó como prepotente, como exaltado, queriendo que así le arreglara el carro, que yo creo que lo tocara y que se solucionara el problema. Pero habló con él y le dijo que le esperara el tiempo. Entonces dice que se fue, y al poco tiempo ya estaba: hey, ¿cómo va mi carro? ¿Ya está? Un mensaje. Dijo: no, pues, ¿cómo va a esperar? Es complicado. Ya lo había mandado a otro taller, entonces pues no era algo fácil. Entonces estuvo ahí y ya platicó con él, y dice que por último dijo, él tenía sus pruebas, cables pues por un lado por otro para sacar la falla. Entonces, que en ese momento que llegó aquí el hermano de otra iglesia, que era pastor, y que llegó y se saltó, le dijo: entonces yo me puedo llevar. No, pues sí, y quítame esto, ¿qué? ¿Por qué tienes esto acá? No me gusta, quítalo. Y dijo: no, ya, es que lo estoy revisando, es que estoy, que falle, yo estoy atento a poder revisarlo, son para hacer mis pruebas. No, quítame esto, no lo quiero, y algo así. Y dice que él se molestó, pero no, él se calmó, él tuvo paciencia.
Entonces digo, no, pues dame la nota y todo. Y ya le compró el diagnóstico, la revisó. Y dice él, como él ya sabía que le había dicho el otro amigo que él era pastor de su iglesia, dice que agarró la nota, le digo, tenga hermano, que Dios lo bendiga. Y dice que cuando él le dijo así, que vio como su semblante de aquella persona que es un pastor de otra denominación, dice que nomás vio que arrugó la cara, se agachó y dijo, gracias, nos vemos. Se fue. Y pues yo pude pensar, dije, bueno, espero que nosotros los adventistas lo seamos así, que tratemos a los demás, un trabajo, vecinos, amigos, familiares, que seamos diferentes personas. Porque sí me puse a reflexionar, dije, bueno, dice uno, es un pastor, por eso mucha gente de afuera no quieren a los cristianos, porque dice, son hipócritas, no, ¿para qué voy? ¿Por qué empezar como yo soy peor? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, hermanos, porque sí, la gente nos ve, y a pesar, son otras personas que dicen, no va a la iglesia, pero él supo enfrentar esa situación, no lo ofendió ni nada, solamente le dijo bien, y con eso, para él, esa persona que sabía de Dios, ahora sí que le dio donde le dolía, agachadito se fue. Esperamos que a nosotros no nos pase. Y para continuar, vamos a seguir en el versículo, bueno, en el 2:41 y 42. Esto fue un comercial. Dice, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se unieron en ese día como 3,000 personas, y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de la oración. Acá vemos esos días, todos en la historia del Pentecostés, mucha gente fue convertida y estaban en una sola carne, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos, como lo había prometido, que el Espíritu Santo iba a llegar a ellos. Y vemos, para recordarles cómo de ese día las personas, bueno, los apóstoles hablaban, eran galileos, y dicen que todas las personas que llegaron a la fiesta los oían hablar, cada uno en su lengua. Ahorita lo vemos como algo extraño, o vemos que es una fantasía, pero fue real, porque la Biblia lo dice y nosotros sí lo creemos. Cómo unas personas podían hablar, bueno, más que nada era el Espíritu Santo, que las otras personas hacían que escucharan la voz de su lengua, porque fueron de varias partes del mundo a verlos, y ellos escuchaban y se sorprendían, quedaban pues muy sorprendidos a ver cómo unas personas que eran de ahí sin letra, y ellos hablaban en todo su idioma de ellos. Vemos aquí, seguimos en el 11 del capítulo 4. Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, y ha venido a ser cabeza del ángulo. Como vemos acá que Jesús fue la piedra rechazada. Hay unos ejemplos en la Biblia, pensadores que dicen que la piedra, en algunos la piedra la pueden ocupar para un bien o para un mal. Como vemos, David ocupó la piedra con la ayuda de Dios, fue para derrotar a Goliat. Moisés, la roca, Dios la utilizó para botar agua. Y otros, las piedras es como de tropiezo, o unos utilizan la piedra, se cansan viendo una piedra y se sientan. O unos dicen que una piedra es un estorbo, como dicen, es como molestas, como una piedra en el zapato. Vemos que la piedra puede ser utilizada de diferentes formas. Ya de nosotros depende cómo pongamos a la piedra. Y aquí la piedra es representada como Jesús. La piedra edificada es la cabeza del ángulo, es la iglesia, la piedra firme, es una roca. Y acá está el versículo que soñé con él, dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces vinieron la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús.
acá como mencionaba, eran gente tal vez sin preparación, no sé en ese tiempo que había, pero dicen que era del vulgo al ver gente con vicios afuera, de mal humor, y vemos que ellos andando con Jesús cambiaron. Y por eso se sorprendían mucho, porque ellos los conocían cómo es él, lo habían visto, pero ellos vieron el cambio porque estaban sorprendidos de cómo hablaban, porque verdaderamente Dios había dejado al Espíritu Santo para que ellos pudieran hablar con autoridad y poder revelarles, poder predicarles, poder recordar lo que ellos ya sabían, recordar lo que ellos hicieron, y la gente creía, las personas creían porque habían visto las señales. Y seguimos con el otro. Entonces le ordenaron salir del concilio y deliberado entre sí. Dijeron: ¿qué haremos con estos hombres? Todos los que habitan en Jerusalén saben que realizaron un notable milagro que no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémonos para que de aquí en adelante no hablen a hombre alguno de este nombre. Y llamándoles les oí. Ordenaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo ante Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Entonces ellos les dijeron: ¿qué es más importante? Obedecerlos a ustedes, que no queremos que hablemos que fueron obras hechas a ojos vistos, que Dios ha hecho milagros, no eran cosas de milagros de un ratito. Este hombre tenía 40 años y fue sanado. Y dijeron: pues no vamos a obedecernos, juzgad usted si es bueno ante los ojos de Dios. Y es algo muy difícil, porque nosotros a veces, por miedo, si vamos a un trabajo, a veces tenemos miedo, porque decimos: no voy a trabajar el sábado, y si me corren, y si no me pagan bien. A veces nos preocupamos en eso. A mí me pasó cuando me fui a Estados Unidos también, porque decía: pues uno no conoce nada, no, va ciegas, pues uno dice: es otro país, no sabemos las reglas. Y de ahí, con ayuda de estos hermanos, nos dijeron: no, pues pueden. Y gracias a Dios, pues sí nos dieron el sábado. Y eso del dinero, pues, yo comparándome, me decía un hermano ahí: nosotros los cristianos, se podrán correr por lo que sea, porque habla de Dios, pero por flojos, no, debe ser una vergüenza, porque los hijos de Dios son trabajadores, se esfuerzan y son valientes. Y entonces, pues sí, tiene razón, vamos a trabajar. Y los cheques, no trabajábamos yo sábado, y todos los otros amigos trabajaban toda la semana. Y cuando llegaba el día del cobro, luego, ¿dónde yo? ¿Cuánto? ¿Cuánto a ti? Y así: ¿por qué quieres saber? No, pues ¿cuánto? Ya ves, pues ahí está, y ya miraban. Y luego decía uno: y te gané. Y estaba otro ahí: sí, dice, pero en 12, dice, tú me dices el sábado, y él no, dice, siguió ganando. Y pues no peleaba con ellos, solamente pues a veces me reía, porque no era yo quien peleaba, sino otra persona por ahí me defendía. Pues yo nada más, normal, ¿no? Pues ¿qué tiene de malo? Ahí está lo que gané, no tiene nada de malo. Pues ellos eran la curiosidad, y ya de ahí se les fue quitando, pero tenemos que ser trabajadores, esforzarse. Entonces seguimos con la Biblia. Dice el 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarnos, lo soltaron, al no hallar motivo para castigarnos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho. Pues el hombre en que había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. Como decía, no era algo que dijeron se hizo, no, es que fue planeado, fue hecho, ellos le pagaron, hizo el milagro, no.
como decimos acá, era un enfermo de más de 40 años. Yo creo que ya todos lo miramos cuando iban al templo, a la sinagoga, lo miraban que estaba pidiendo limosna, y pues ellos creían, ellos miraban diciendo, pues es cierto, y la gente creía. Y pues este ha sido el mensaje de esta noche. Espero que lo hayan entendido y que Dios grabe en su corazón y en su mente para que podamos ser diferentes. No juzgar a las personas, tratar como Dios trató a los demás, con amor y paciencia, enseñarles a los demás que ellos al momento de juzgarnos, de poder mirar nuestros defectos, ellos puedan decir, como dijeron, ve si lo que hago es bueno y justo, y tú juzgas, que no tengamos ese temor de decir, no, ya me vio, que ando haciendo esto, que ando haciendo el otro, que tengamos la frente en alto y que podamos decir, y que ellos, la gente pueda ver en nosotros que verdaderamente Dios hace un cambio en nosotros y que Dios nos cuida y que nunca nos deja. Amén. Damos las gracias a nuestro hermano Saúl por el mensaje de esta noche.